Colegio Nuestra Señora de los Remedios, de Valencia de Alcántara. Manuel Matías Caballero, de IES Albalá, de Navalmoral de la Mar. Silvia Cuevas Rodríguez, del IES Siberia Extremeña, de Tarrubias. Paula Carrillo Ramos, del IES Castelar, de Badajoz. Paula Isabel Sellar Sumendo, del IES Profesor Hernández Pacheco, de Cáceres. Vamos a leer dos textos. El primero pertenece a la obra Intemperie, de Jesús Carrasco. Jesús, escritor nacido en Almenza, ha irrumpido de forma notable en el panorama literario español con su primera obra que ha recibido el premio, libro del año 2013 del Gremio de Libreros de Madrid. La consideran a la vez clásica y moderna. El segundo texto es un clásico representado en teatro y con notables versiones en cine. Se trata de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, estrenado en 1897. Cyrano de Bergerac es un soldado poeta, orgulloso y sentimental, cuyo mayor defecto es poseer una gran nariz, lo que le impide declarar su amor a la mujer que ama y verse envuelto en más de una pena. El monólogo que van a leer se produce después de que un aristócrata le dice que tiene una nariz grande, lo que para él es un insulto soso y poco ingenioso. El primer participante es Juan Ignacio Araújo Manzano, del Colegio Nuestra Señora de los Remedios, de Valencia de Alcántara. Intemperie, Jesús Carrasco. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban y, como si de grillos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar, berreos con jarras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de zeta se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas o sirviendo de almohada, y tan solo una mínima hornacina para emburrarle las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de poda sobre dos ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad. Y, entrecerrando los ojos, aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a huir. No la encontró, ni tampoco distinguió ladridos, y eso le alivió, porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida. Un perdiguero o un buen rufero cojo, quizá un sabueso inglés, uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas lacias que había visto una vez en un periódico llegado de la capital. Por suerte para él, el llano no daba para exotismos. Allí solo había galgos, carnes escurridas sobre largos huesos, animales místicos que corrían tras las liebres a toda velocidad y que no se detenían a olfatear porque habían sido arrojados a la tierra con el único mandato de la persecución y el derribo. Flameaban líneas rojas en sus costados como recuerdos de las justas de los amos, las mismas que en el secarral sometían a niños, mujeres y perros. Corrían, al fin y al cabo, y él estaba parado en su pequeña cueva arcillosa, perdido entre los cientos olores que la profundidad reserva a las lombrices y los muertos. Olores que no debería estar oliendo, pero que él había buscado, olores que lo alejaban de la madre. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Cyrano: ¡oh no! Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo, variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo: si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso: si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo: es una roca, un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso: ¿de qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor, o tal vez de cornucopia? Gracioso: vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero, pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento: ¿no es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita: ¡fuego! ¡Un incendio! Previsor: podéis ahorraros ese incendio, con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno: si no la cubrís con un gran pañuelo del sol, se os pondrá más roja que un pimiento. Pedante: esa especie de esperpento Aristófanes le llamó hipocampo camelludo. Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático: será más rojo cuando sangre.
Admirativo, para un pescador, ¡qué palangre! Lírico, ¿es un tritón hermafrodita? Cándido, ¿y el monumento? ¿Cuándo se vigila? Militar, el objetivo de la caballería. Práctico, ¿queréis rifarla en la lotería? Pues aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Príamo el sordo, contemplad la nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y aturdido su sueño. Poco más o menos que esto dicho movierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais. Mas al parecer, poco ingenio en la cuna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son 7 que forman la palabra. Cretino. Y si vuestro seso tuviese más tino, no habría lucido ante la galería, provocando en la gente esta algarabía. Si hubiese pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita, me pongo furioso. Es Manuel Matías Caballero. De Líes, Albalá, de Navalmoral de la Mano. Hola, buenos días. Voy a leer un fragmento titulado Intemperie, de Jesús Carrasco. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban, y como si de grillo se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del lugar. Berreos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de zeta se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas o sirviendo la almohada y tan solo una mínima hornacina para el morral de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de boda sobre 2 ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad, y entrecerrando los ojos aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a oír. No la encontró, ni tampoco distinguió ladridos, y eso le alivió, porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida. Un perdiguero o un buen trufero cojo, quizá un sabueso inglés, uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas lacias, que había visto una vez en un periódico llegado de la capital. Por suerte para él, el llano no daba para sotiscos. Allí solo había galgos, carnes escurridas sobre largos huesos, animales místicos que corrían tras las liebres a toda velocidad y que no detenían al olfatear porque habían sido arrojados a la tierra con el único mandato de la persecución y el derribo. Flameaban líneas rojas en sus costados, como recuerdos de las justas de los amos, las mismas que en el Sacarrad sometían a niños, mujeres y perros. Corrían al fin y al cabo, y él estaba parado en su pequeña cueva furiosa, perdido entre los cientos de olores que la profundidad reserva a las lombrices y los muertos. Olores que no debería estar oliendo, pero que él había buscado. Olores que lo alejaban de la madre. A continuación, voy a leer otro fragmento que se titula Cirano de Bergerac, de Edmond Rostand. ¡Oh, no! Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca, un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué fue esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? Gracioso. Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero. Pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento. ¿No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita ¡Fuego! ¡Un incendio! Previsor. Podéis ahorraros ese dispendio. Con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno. Si no la cubrís con un gran pañuelo del sol, se os pondrá más rojo que un pimiento. Pedante. A esa especie de esperpento, Aristófanes le llamó y Bonca Pocamelludo. Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático.
será el mar rojo cuando sangre. Admirativo, para un pescador, ¡qué parándole! Lírico, es un tritón hermafrodita. Cándido, el monumento cuando se vigila. Militar, el objetivo de la caballería. Práctico, ¿queréis rifarla en la lotería? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Priamo el sordo, contemplando a nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y ha aturdido su sueño. Como más o menos, esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais, mas al parecer, poco ingenio en las cunas recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son 7, que forman la palabra cretinos, y si vuestro seso tuviese más tino, no me habría lucido ante la galería, provocando en la gente esta algarabía. Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me grita, me pongo furioso. La tercera participante es Silvia Cuevas Rodríguez, de IES Siberia Extremeña de Tarragona. Intemperie, Jesús Carrasco. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban, y como si de gritos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites de los barrios. Berreos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de Z se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas o sirviendo de almohada, y tan solo una mínima hornacina para el morral de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de balas de oro sobre 2 ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad. Y entrecerrando los ojos, aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a oír. No la encontró, ni tampoco distinguió latidos. Y eso le alivió, porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida. Un perdiguero o un buen tufero coco, quizá un sabueso inglés, uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas largas, que había visto una vez en un periódico llegado de la capital. Por suerte para él, el llano no daba para exotismos. Allí solo había galgos, carnes escurridas sobre largos huesos, animales místicos que corrían tras las liebres a toda velocidad y que no se detenían al olfatear porque habían sido arrojados a la tierra con el único mandato de la persecución y el delito. Flameaban líneas rojas en sus costados como recuerdos de las frutas de los años, las mismas que en el secarral sometían a niños, mujeres y perros. Corrían al fin y al cabo, y él estaba parado en su pequeña cueva arcillosa, perdido entre los cientos de olores que la profundidad reserva a las lombrices y los muertos. Olores que no debería estar oliendo, pero que él había buscado. Olores que lo alejaban de la mano. Cirano de Bergerac, Edmond Roth. Oh no, es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo o variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca, un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esta inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? Gracioso. Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero, pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento. ¿No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita ¡fuego! ¡Un incendio! Previsor. Podéis ahorraros ese dispendio. Con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno. Si no la cubrís con un gran pañuelo de sol, se os pondrá más roja que un pimiento. Pedante. A esta especie de esperpento, Aristófanes le llamó hipocampo cabelludo. Tenía más carne bajo la frente que
qué palangre! Lírico. ¿Es un tritón hermafrodita? Cándido. El monumento cuando se vigila. Militar. El objetivo de la caballería. Práctico. ¿Queréis rifarle a la lotería? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Príamo el sordo, contemplar la nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y aturdido su sueño. Poco más o menos esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais. Mas, al parecer, poco ingenio y laguna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son 7 que forman la palabra cretino. Y si vuestro sexo tuviese más tino, no me habría lucido ante la galería, provocando a la gente esta algarabía. Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni cómo. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me grita, me pongo furioso. La cuarta participante es Paula Carrillo Ramos, de Líes Castelar de Badajoz. Intemperie, de Jesús Carrasco. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban allí. Como si de dicho se tratara, inductó un becar en cada hombro, hombre dentro del límite del lugar, vereos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de fletas encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas o sirviendo de almohada, y tan solo una mínima hornacina para remover de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de bodas sobre 2 ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad y, entrecerrando los ojos, acusó el oído en busca de la voz que la había buscado oír. No la encontró, ni tampoco distinguió ladrido, si eso la alivió, porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida, un perdiguero o un buen trofeo cojo, quizás un sabueso inglés. Uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas largas que había visto una vez en un periódico de la capital. Por suerte para él, el llano no daba para exotismos. Allí solo había callos, carnes escurridas sobre largos huesos, animales místicos que corrían rieles a toda velocidad y que no se detenían al patear, porque habían sido arrojados a la tierra con el único mandato de la persecución y el derribo. Flameaban líneas rojas de los costados como recuerdo de las fustas de los amos, las mismas que en el secaral sometían a niños, mujeres y perros. Corrían y al fin y al cabo, y él estaba parado en su pequeña cueva arcillosa, perdido entre los cientos de olores que la profundidad reserva a las lombrices y a los muertos. Olores que no debería estar oliendo, pero que él había buscado. Olores que lo alejaban de la madre. Cirano de Bergerac, Edmond Rostand. ¡Oh, no! Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca, un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor, o tal vez de cornucopia? Gracioso. Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero. Pues debes en la cara un bonito marinero, truculento. ¿No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita ¡fuego! ¡Un incendio! Previsor. Podéis ahorraros ese dispendio, con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno. Si no lo cubrís con un gran pañuelo, el sol se os pondrá más rojo que un pimiento. Pedante. A esa especie de esperpento Aristófanes lo llamó hipocampocameludo. Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático. Será el mar rojo cuando sangre. Admirativo. Para un pescador, ¡qué palambre! Lírico. ¿Es un tritón hermafrodita? Cándido. ¿El monumento cuando se vigila? Militar. ¿El objetivo de la caballería? Práctico. ¿Quieres rifar el relato de ella? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, paralizando a Príamo el sordo, contemplar una nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y aturdido su sueño. Poco más o menos esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais, mas al parecer poco ingenio en alguna recibisteis, en cuanto a letras muy pocas tuvisteis. Solo son 7 que forman la palabra cretino.
Y si vuestro séquito subiese más fino, no me habría lucido ante la galería, provocando en la gente esta algarabía. Si hubieses pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me grita, me pongo furioso. La quinta participante es Paula Isabel Sellers Negro. Del IES profesor Hernández Pacheco de Cáceres. Voy a leer Intemperie de Jesús Carrasco. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban, y como si de grillos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar. Berreos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de cera se encajaba en el otro, sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas, o sirviendo de almohada, y tan solo una mínima hornacina para el morral de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de poda sobre 2 llamas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad, y entrecerrando los ojos aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a oír. No la encontró, ni tampoco distinguió ladridos, y eso la alivió porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida. Un perdiguero o un buen pero cojo, quizá un sabueso inglés, uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas lacias que había visto una vez en un periódico llegado de la capital. Por suerte para él, el llano no daba para exotismos. Allí solo había galgos, carnes escurridas sobre largos huesos, animales místicos que corrían tras las liebres a toda velocidad y que no se detenían al tradear, porque habían sido arrojados a la tierra con el único mandato de la persecución y el derribo. Flameaban líneas rojas en sus costados, como recuerdos de las justas de los amos, las mismas que en el secarral sometían a niños, mujeres y perros. Corrían al fin y al cabo, y él estaba parado en su pequeña cueva arcillosa, perdido entre los cientos de olores que la profundidad reserva a las lombrices y los muertos. Olores que no debería estar oliendo, pero que él había buscado. Olores que lo alejaban de la madre. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Oh no, es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca, un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? Gracioso. Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero, pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento. No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita: ¡fuego! ¡Un incendio! Previsor. Podéis ahorraros ese dispendio. Con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno. Si no la cubrís con un gran pañuelo del sol, se os pondrá más roja que un pimiento. Pedante. A esta especie de esperpento Aristófanes le llamó hipocampocavirudo. Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático. Será el mal rojo cuando sangre. Admirativo. Para un pescador, ¡qué palambre! Lírico. ¿Es un tritón hermafrodita? Cándido. El monumento cuando se vigila. Militar. El objetivo de la caballería. Práctico. ¿Queréis rifar en la lotería? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Príamo el sordo, contemplad la nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y ha rugido su sueño. Poco más o menos esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais. Mas al parecer poco ingenio en la cuna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son 7 que forman la palabra cretino.
y si vuestro sexo tuviese más tino, no me habría lucido ante la galería, provocando en la gente esta algarabía. Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita, me pongo furioso. Con este participante termina la final de la categoría B, modalidad individual. Si alguien quiere abandonar la sala, debe hacerlo ahora, ya que a continuación comenzará la última final de la mañana. Continuamos con la última final, categoría B, educación secundaria, modalidad de grupo. El texto que van a leer los grupos de la categoría B pertenece a la obra de teatro Usted puede ser un asesino, de Alfonso Pasco. Nació en Madrid en 1926, en el seno de una familia de autores teatrales y músicos. Sus obras han sido traducidas a más de 24 idiomas y fue el primer autor español vivo que estrenó en Broadway. Llegó a tener hasta 7 obras de teatro, en cartel a la vez en Madrid. La obra que van a leer combina intriga policíaca con humor macabro. Está considerada entre el mejor teatro escrito por Paso y una de las comedias emblemáticas del teatro de posguerra española. Los centros que van a participar en esta final son IES San Fernando, de Badajoz. IES Albalá, de Navalmoral de la Mata. IES Llerena, de Llerena. IES Profesor Hernández Pacheco, de Cáceres. IES Vegas Bajas, de Montijo. El primer grupo lo forman los alumnos Sergio Pinto Recio, Marta Berrocoso Grajera, Ana Franganillo Juárez y Carmen Barata Sousa, del IES San Fernando de Badajoz. Vamos a leer un fragmento de Usted puede ser un asesino, de Alfonso Pasco. Simón. Enrique. Árate, Enrique, que Barceló se queda en casa. Pero, ¿por qué me cierras la puerta? Uy, pero Simón, ¿se puede saber dónde ibas a estas horas con el baúl de la abuela? Margarita, a mí esto me huele fatal. No, que íbamos a dejarlo en el comedor, que queda más bonito. No me creo una palabra, pero voy a pasarlo por alto. ¿Y esas palas? Contesta tú, Enrique. Pues para beber agua, como llevaste los vasos a Soto Grande. ¿Qué te decía Margarita? No tiene una respuesta convincente. ¡Jo! Enrique, cada día dices más bobadas. Mujer, era una broma, ya te explicaré. Me parece que vas a tener que explicarme muchas cosas. Bueno, ¿y qué? ¿No es extraño que hemos vuelto tan pronto? Sí. Bueno, es que no nos hemos ido. Con esta manía que la entrada la regla con la puntualidad, hemos perdido el tren por 20 minutos de nada. A mí esto de la puntualidad siempre me ha parecido una grosería y una falta de tolerancia. ¿Es que pretenden que todos y cada uno de los que sacan un billete de tren lleguen sin contratiempos a la estación? Eso es imposible. Total, que nos quedamos. ¿No te hace ilusión, Simoncito? Una barbaridad de ilusión. Nosotros estamos encantados, ¿verdad, Virginia? Yo lo que estoy un poco mosca. Ah, hija, qué neurótica eres. La semana que viene nos vamos los 4 minutos. Y así aprovecho para llevarme algunas